Bueno, pues, ¿cuántos se sienten contentos y felices de estar en esta mañana? Ok, vamos a, antes de poder entrar en la palabra de Dios, quisiera orar nuevamente para que el Espíritu Santo es el que ponga las palabras, ¿verdad? Para poder compartir la palabra de Dios con ustedes y lo que Dios quiere que nosotros que aprendamos. Vamos a orar. Cariñoso Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Nuevamente te damos gracias en esta hora, Padre. Quiero pedirte, Padre, de una forma especial, que tú te manifiestes en nuestro medio a través de tu santa palabra, a través de tu Santo Espíritu, que pongas esos pensamientos en nuestro corazón, Señor. Ver claramente, Señor, lo que tú quieres que miramos, Señor, a través de tu palabra. Y bendice tu palabra, Padre. Queremos pedirte que tu palabra pueda quedar grabada en nuestro corazón, nuestra mente, para poder tomar decisiones que tienen que ver con nuestra vida, Señor, con la vida eterna que tú nos prometes a través de Jesucristo. Bendícenos porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es, hermanos, en la lectura bíblica de esta mañana lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, el versículo 13, voy a leer el versículo 13 y 14, que es importante también. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es a través de Jesucristo. Hermanos, no sé si se acuerdan, el mes pasado estuvimos predicando, estuvimos hablando acerca de Lázaro, ¿sí? Y se acuerdan que yo les había prometido de que cómo nosotros podemos descubrir de la mentira, ¿sí? Cómo nosotros podemos, como decir, darnos cuenta que muchas de las enseñanzas que recibimos son mentiras, y esas mentiras son las que nosotros tenemos que desechar. ¿Y cómo se descubre la mentira? Bueno, a través de las páginas de la Biblia. Y una de esas enseñanzas es de que el hombre al morir, muchos creen de que una persona que muere se fue al cielo, ¿sí? Se fue al cielo. Y otra, esa es la continuación del tema, porque muchos de los muertos se fueron al cielo, como decir, sin leer la Biblia. Pero cuando nosotros leemos la Biblia nos dice que ningún muerto ha ido al cielo, hermanos. Es una mentira, y nosotros tenemos que aceptar lo que dice la palabra de Dios. Y una de esas es de que como decir, otra de las cosas también de que nos hacen creer de que el hombre es inmortal, que el hombre no muere. O muchos creen de que cuando el muerto va, regresa. Entonces, estas son temas importantes que nosotros tenemos que descubrirlo a través de la página de la Biblia. Entonces, el tema de la continuación es esto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por eso dice así: por como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues por cuanto todos pecaron. Ahora, para poder entender esto, nosotros tenemos que recurrir en la historia
de la palabra de Dios en el libro de Génesis. Pero vamos a ver, porque dice en el versículo 13, pues es que donde no hay ley, tampoco hay pecado. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es eso. La consecuencia del pecado a Adán y Eva trajo como consecuencia lo que es la muerte. ¿Y por qué la muerte, hermanos? Porque se transgredió una ley. Y como consecuencia de transgredir ese mandamiento que es la ley de Dios, vino consigo lo que es la muerte, el sufrimiento, dolor y muerte. Y así pasó a todos los hombres, y aún personas que no pecaron sufren las consecuencias de la muerte hasta el día de hoy. Y ninguno de nosotros nos diéramos cuenta qué tan terribles son las consecuencias del pecado sin leer la palabra de Dios, si no conociéramos la palabra de Dios, hermanos. Pero las consecuencias de Dios han sido terribles, y lo dice el Espíritu de Profecía. Aquí tengo un libro de estudio que siempre me gusta tomar temas de aquí porque son importantes. Esos temas los escribieron especialmente para pastores o para predicadores. Entonces, el tema es esto: Patriarcas y Profetas, página 34, versículo 47. Y lo dice así, hermanos. La advertencia hecha a nuestros primeros padres, porque el día que de él comieres, morirás. Vamos a ver qué es lo que dijo Dios ahí. Génesis capítulo 2, versículo 2, 16 y 17. Génesis capítulo 2, 16 y 17. Vamos a ver lo que Dios advirtió. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo del huerto podrás comer. Mas tomó pues Dios, en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque de ahí el día que de él comieres morirás, ciertamente morirás. Ahora, voy a hacer una pregunta. Ahora, ¿dónde estaban exactamente los mandamientos de Dios? Ahí en ese lugar. A través de ese árbol, hermanos. A través de ese árbol, dice, donde Dios mató, Dios puedes comer del árbol menos de uno, entre el bien y el mal. Ahora, le hago la pregunta, ¿sabe por qué? Porque a mí me gustaría que ustedes realmente tomen como decir, conciencia de esto. ¿Y por qué digo eso, hermanos? Porque muchas personas que estudian la palabra de Dios van a haber momentos que les van a alegar de que en el principio que no estaban los mandamientos de Dios, pero aquí estaban los mandamientos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, número uno, Dios decía de que si el día de que él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Dios puso de todos los árboles, el ser humano podía comer de todos los árboles. Simplemente Dios había señalado un árbol, que ese árbol no podía tocar y no podían comer. Ahí en ese lugar habían reglas, y como las reglas no se mira, yo puedo decir la regla, ahí estaban los 10 mandamientos ahí presentes. Le digo sinceramente así. Porque si la ley de Dios no estuviera ahí, entonces, ¿en qué consistiría el pecado? Pero dice en Romanos capítulo 5, versículo 12,
de que dice, por cuanto el pecado entró por un hombre, entró también la muerte. ¿Y qué dice Romanos 12:13? O sea que la transgresión a la ley de Dios es pecado. Se transgredió la ley de Dios ahí en el principio. Porque Adán y Eva fueron puestos en un jardín, fueron probados y no obedecieron a Dios. Vamos a ver lo que dice el estudio de profecía, hermanos. Dice, porque el día que de él comieres, morirás. No significa que morirían en el mismo día en que comiesen del fruto prohibido, sino que ese día se dictaría la irrevocable sentencia. ¿Sí? Al comer el fruto que Dios mandó que no comiesen, al comer el fruto, automáticamente estaban sentenciados a muerte. No murieron en el mismo día, pero vino la desgracia sobre ellos, hermanos. Ahora, la inmortalidad, ¿qué es la inmortalidad? La inmortalidad tiene que ver lo que es la vida eterna, ¿ok? La inmortalidad les había sido prometida bajo condiciones de que fueran obedientes, pero mediante la transgresión perderían su derecho a la vida eterna. Es lo que pasó, hermanos. Dios los puso ahí, por eso que Dios puso, o sea, pueden comer de todos los árboles menos de uno. Si ellos hubieran tomado la decisión correcta y obedecer estrictamente, hubieran comido, no hubieran comido del árbol que Dios había señalado, hermanos, ellos estuvieran vivos hasta el día de hoy. Usted no tendría que haber perdido sus seres queridos. Estuvieran con usted hasta el día de hoy, su papá, su mamá, su abuelo, su bisabuelo, todas las generaciones pasadas. Estuvieran hasta el día de hoy. Pero ahí fue donde ahora, hermanos, la inmortalidad se les prometió la vida eterna con el propósito de obedecer a Dios. Ahora, hay otra de las cosas que yo entiendo, es esto. Lo que yo entiendo es esto, hermanos, de que Dios quiere dar la salvación a todos los hombres. Pero aquí es donde nosotros tenemos que aprender a obedecer. No, nosotros tenemos que aprender a obedecer en primer lugar a Dios. Si nosotros como si queremos vivir con Dios, tenemos que aprender a obedecer a Él. Porque cuando Adán y Eva, ellos no obedecieron, hicieron una mala decisión, su mala decisión lo sacó Dios fuera del jardín. Ahora, pero mediante la transgresión perdieron su derecho a la vida eterna. El mismo día en que pecaron, en el mismo día en que pecarán, serían condenados a la muerte. Y aunque no murieron al instante físicamente al comer del fruto, transcurrieron años. Pero murieron, hermanos. Murieron. Ahora, hay otra de las cosas importantes de que eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, entonces la pregunta sería, ¿dónde nació esa idea? ¿Por qué el hombre? ¿Dónde nació esa idea? Yo hago la pregunta, ¿por qué? Muchos no creen de que y personas que conocen la palabra de Dios, muchos no creen que no creen que se murieron, sino que al morir se fueron al cielo. ¿Dónde está esa enseñanza? Bueno, lo vamos a descubrir. ¿Cómo? A través de las páginas de la Biblia. Y esa enseñanza es una de las enseñanzas y es una de las doctrinas que Satanás ha puesto en el ser humano. Cuando Dios
Y en el capítulo 3, vamos a ver el capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos a descubrir ahí ahorita, hermanos. Antes de leer ese capítulo, yo quisiera leer un poquito más de la profecía. Dice así: ¿qué restricción fue impuesto a Adán y Eva a su hogar edénico? Que no comieran, pues, ¿verdad? Los textos que miramos, Génesis 3, Génesis 2, 16, 17. El día que de él comieras, ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué se les dio la facultad de elegir? Aunque criados inocentes y santos, nuestros primeros padres no fueron colocados fuera de la posibilidad de obrar mal. Dios podía haberlos creado de modo que no pudieran faltar a sus requerimientos, pero en ese caso no podrían haber habido desarrollo de carácter. O sea, es como decir, Dios los puso en un lugar de que tarde o temprano ellos iban a tomar decisiones. Es como decir, un ejemplo, cuando Dios nos dio hijos a nosotros como padres, los que son mayores, ¿verdad? Usted y yo podemos, como decir, podemos enseñar a nuestros hijos buenos caminos. Pero cuando ellos, como decir, ya pasan, como decir, la edad de adolescentes, llegan a los 17, 18, 19 años y se van haciendo mayores y toman decisiones por sí mismo. Y muchas de las veces usted se siente mal por la decisión que toman ellos, de que usted no está de acuerdo con ellos y les dice, y cuando usted les trata de decir, ellos se molestan y se enojan. ¿Es correcto? Sí. Así es. Lo mismo Dios hizo con la pareja. Tarde o temprano ellos tenían que tomar su propia decisión. Por su propia voluntad, ellos tenían que tomar decisión de obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Es por eso, hermanos, de que en el mundo que estamos en el día de hoy, hay cristianos, ¿cómo decir? Cristianos son aquellos que están dispuestos de escuchar, de obedecer la palabra de Dios, de respetar los mandamientos de Dios. Y digo, hay también anticristianos, voy a decir así, anticristianos son aquellos que no están de acuerdo de aceptar lo que dice la palabra de Dios. Esos son anticristianos. Voy a hacer énfasis: cristianos verdaderos y cristianos falsos. Los cristianos falsos vienen de la palabra de Dios. Los cristianos falsos vienen del opuesto de Dios, de la doctrina del diablo. Ahora, otra de las cosas importantes que miramos, su servicio no hubiese sido voluntario, sino forzado. Y Dios no quería, como decir, Dios no quiere gente forzada, porque tú tienes que conocer, o porque tú tienes que venir a la iglesia el sábado, porque la palabra de Dios te dice, si usted no lo siente, como decir, si usted siente un momento que está obligado a venir a Dios, darle gracias, adorar a Dios en sábado, le digo, no lo haga, porque Dios ve el corazón, Dios ve las intenciones de cada persona, y eso es algo delicado, hermanos. Les dio, por lo tanto, la facultad de escoger. Por eso Dios nos dio la facultad de escoger, de someterse o no a la obediencia, y antes que ellos recibiesen a su plenitud las bendiciones que Él deseaba impartirles, debían ser probados. Su amor y su lealtad tenían que ser probados. Digo yo, si ellos fueron probados,
¿A usted y yo cree que Dios no nos puede probar? Sí. Claro, hermanos. ¿Y saben qué? Dios no nos va a probar de otra manera. La prueba más grande que Dios nos da es de obedecer. Como decir, tenemos que nosotros aprender a obedecer su ley. Y ahí está la prueba. Ahí se da cuenta Dios, como decir, quién está listo para vivir con Él por toda la eternidad y quién no. Ahí está. Porque esa ley es esa ley de la que Dios usó para ser probado a Adán y Eva, y esa misma ley Dios probó al pueblo de Israel que venían huyendo, saliendo de Egipto, venían renegando por el desierto. Esa es la misma ley. ¿Y cuál es la ley que Dios como decir, cuál es la ley que Dios va a usar en los últimos días? Es la misma ley que Dios va a probar quién anda en sus caminos y quién no. Es a través de la historia, hermanos. ¿Se da cuenta cómo es que viene así? A través de toda la historia. Y es la misma ley. Por eso muchas veces yo no miro por qué hermanos de otras denominaciones que tantas excusas buscan para aceptar lo que dice la verdad, lo que dice la ley de Dios. El hombre no necesita tantas excusas. Lo que el hombre debería hacer es aprender a obedecer lo que dice Dios. Y se acabó. Ahora, ¿qué les explicó plenamente a nuestros primeros padres? ¿Usted cree que Adán y Eva fueron engañados en el jardín del Edén? ¿Usted cree que ellos recibieron información acerca de que había un ángel que se ha revelado en el cielo? ¿Crees tú que fueron advertidos? Sí, sí. ¿O no fueron advertidos? Sí, fueron advertidos. Escuche esto, hermano. Ok. A nuestros primeros padres no dejó de advertirles el peligro que les amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a prestarles la historia de caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos, pero lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino que el príncipe del mal trataba de derrocarlos. ¿Sí? Ahí está diciendo, hermanos, si Adán y Eva fueron advertidos de que había un ángel en el cielo que se había revelado en contra de Dios, fueron advertidos. Dios puso ángeles que vinieran a instruir a la pareja en el jardín, que tuvieran cuidado porque había un ángel rebelde que se había revelado en el cielo y Dios no lo quiso, lo arrojó a la tierra. Y tarde o temprano ese ángel iba a venir a atentar a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Así es de que fueron advertidos. Es como decir, en otras palabras, no podemos decir que no hay excusa porque fueron engañados. No, hermanos, ellos fueron advertidos. Ahora, la pregunta sería, ¿y cuál es el medio? ¿Por qué? ¿Cuán importante era entonces que Adán y Eva honrasen aquella ley? Único medio por el cual es posible mantener el orden y la culpabilidad. Ahora, ¿de cuál ley está hablando aquí? Los 10 mandamientos. Esa es la ley, hermano. Los 10 mandamientos, la ley de los mandamientos. Patriarcas, Profetas, página 34, está ese párrafo que leí. Ahora sí, ahora tenemos que entender, si Satanás desobedeció los mandamientos de Dios en el cielo y por eso mismo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, de igual manera, cuando nuestros primeros padres cayeron en el pecado, desobedecieron los mandamientos de Dios, fueron echados del jardín del Edén. ¿Se da cuenta nos damos cuenta, hermanos, de que la desobediencia a la ley de Dios trae consecuencias
serias, muy serias. Ahora, la pregunta sería, ¿dónde era el único lugar que Satanás podía tentar a nuestros primeros padres? Y vamos a ver Génesis, porque vamos a entender un poquito más acerca de lo que estaba pasando ahí. En Génesis 3, hermanos, miren lo que dice aquí. Satanás no los seguiría continuamente con sus tentaciones. Solo podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Ese era el único lugar que él podía tentarlos. Y si leemos capítulo 3 de Génesis, nos vamos a dar cuenta. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, a la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, una de las cosas que el enemigo hizo es de que ese ángel que se ve revelado en el cielo, él no se presentó personalmente para tentar a la pareja, sino que usó un medio. ¿Y cuál es el medio que usó? La serpiente. Usó una serpiente. Y la pregunta sería, ¿por qué usó la serpiente? Ahí está diciendo, porque era el animal más astuto de todos los animales que había en la tierra. Y es más, y las serpientes en ese tiempo, antes de que entrara el pecado, hermanos, las serpientes no se arrastraban, las serpientes volaban. ¿Sí? Por eso muchas veces, ahí tenemos nosotros que tener cuidado. Muchas veces el enemigo usó a uno de los animales más, como decir, más bonitos, más inteligentes. La serpiente era astuta más que todos los otros animales que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol. Él estaba hablando. ¿Era la serpiente que estaba hablando? No. La serpiente no estaba hablando, hermano. La serpiente era un medio. Era el ángel que se ve revelando en contra de Dios. Estaba usando la serpiente. Parece que estaba hablando de ella, pero no era ella. Él se estaba escondiendo a través de la serpiente. Ahora, escuche esto. La mujer, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿no? Pero del fruto Dios nos dio permiso que podemos comer de todo. La mujer respondió, sí, Dios nos dijo que podemos comer de todo, pero menos de uno. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ella contestó bien. Ella sabía la palabra de Dios. Pero hay algo en el versículo 4. En el versículo 4 dijo algo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste que no voy a morir? Entonces al decir, Dios dijo a través de la sentencia que dice, el día que comieres de él, ciertamente morirás. Y aquí viene Satanás y dice, no vas a morir. No vas a morir. ¿Y ahí qué pasó en la mente del ser humano? Automáticamente metió la duda. Entonces, ¿quién de los dos está diciendo mentiras? Entonces Dios nos dijo mentira. Me imagino yo, hermano, que Eva debe haber pensado de esa manera, porque dudó. Automáticamente ella dudó de la palabra de Dios. Ahora te das cuenta de que una de las doctrinas de Satanás, no moriréis, es siempre hablar en contra de los principios de la palabra de Dios. Él siempre va a usar, como decir, una máscara, porque no se va a presentar de una forma como aquí se presentó de una forma. Él busca siempre
o esas formas de cómo transmitir sus mensajes. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, la serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Ahora, dice, Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída. O sea que ella dijo pues que creía la palabra de Dios, pero puso en duda su palabra. Si ella se hubiera mantenido firme y fiel, ni hubiera tocado ni se hubiera arrimado al árbol. Ahora, dice, no creyó en la palabra de Dios y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente a una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Por eso nosotros tenemos que aprender la verdad, escuchar la verdad. Y tenemos que tener cuidado de hacer distinción entre lo que es la verdad y la mentira. Ahora, cuando Adán supo que Eva había transgredido el mandamiento de Dios porque comió del fruto. Ahora vamos a ver qué dice el libro de 1 de Timoteo, capítulo 2. Ok, vamos a ver, dice Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 14. 1 Timoteo 2, 14. Y dice así: Adán, ahí menciona, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán había gozado del compañerismo de Dios y de los santos ángeles. Había contemplado la gloria del Creador. Comprendía el elevado destino que guardaba el linaje humano si los hombres permaneciesen fieles a Dios. Sin embargo, se olvidó de todas estas bendiciones ante el temor de perder el don que apreciaba más que todos los demás. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue sofocado por amor a Eva. Es como decir, hubo más fuerza en decir, ¿sabes qué? Sufrirla, o sea que él por su propia voluntad tomó la decisión de sufrir las consecuencias con su esposa, que era Eva. Terribles las consecuencias, hermanos. ¿Cuál fue el efecto inmediato de transgresión? Escucha esto, hermanos. Dice el Génesis 3, 6, 7, dice así: era agradable el fruto, aparentemente dice que era agradable. Es como decir, había una sensación. No sé si te ha tocado a ti. Muchas veces
tienes deseos de comerte algo, lo miras y dices, no lo puedo resistir, me lo tengo que comer. Como imagínate tú, mirar un mango bien amarillito ahí, y tienes ganas de mango que nunca has comido tal vez en meses. Simplemente el chicharrón. ¿Sí? Pero es lo que dice ahí, hermano, porque el fruto imagínate tú, mirar algo que no puedes, pero ve lo que hizo Adán. Por amor a Eva, tuvo que hacer las cosas de Dios a un lado, para sufrir las mismas consecuencias y por amor a él. Era agradable al paladar, y a medida que comía Eva, parecía sentir una fuerza vivificante. Cuando ella lo comió, ella sentía, no sé si tú te has tomado una bebida de energía, porque yo lo estoy diciendo, que cuando tú estás tomando una bebida de energía, sientes como que a los 10 minutos ya estás volando para arriba, o sientes una fuerza que quieres volar. Pues automáticamente, hermano, lo que queremos es entender cuál es el cambio que ella sintió al comer el fruto. Y es lo que está diciendo el Espíritu de Profecía, hermanos. Era agradable al paladar, y a medida que comía Eva, parecía sentir una fuerza vivificante, y se figuró que entraba en un estado más elevado de existencia. Después de su transgresión, Adán se imaginó al principio que entraba en un plano superior de existencia. Pero ¿sabes qué? Todo esto era mentira. Todo esto era mentira, hermanos. Pero a pronto la idea de su pecado les llenó de terror. Lo primero que pasó, se llenó de terror. El aire que había entonces, ¿se acuerdan ustedes de que dice la palabra de Dios que ellos, los dos, estaban desnudos y ninguno ni otro se avergonzaban ni uno de otro? Pues el Espíritu de Profecía menciona de que esa pareja automáticamente dice que estaban desnudos y no se avergonzaba de uno del otro. Había una vestidura de luz sobre ellos. Había una vestidura de luz sobre ellos que los cubría. Y cuando ellos comieron del árbol, cuando ellos entraron en el pecado, al instante, ese brillo de luz como que se desvaneció de su cuerpo. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces fue cuando ellos comenzaron a hacerse delantales para cubrir su vergüenza. ¿Ven lo que dice aquí, hermano? Ahora, el aire que había sido de temperatura suave y uniforme, pareció enfriar los cuerpos de la culpable pareja. El cuerpo se sintió más el frío. Entonces, el amor y la paz que habían disfrutado desaparecieron, y su lugar sintieron el remordimiento del pecado. Remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. Es por eso muchas de las veces que el pecado, hermano, muchas de las veces hay veces de que el ser humano no siente el amor hacia Dios, no siente la necesidad de buscar a Dios. Y todo es un espíritu contrario a lo que Dios quiere que nosotros disfrutamos. Por eso, hermano, por eso que dice la palabra de Dios así. Este párrafo, como decir, el aire que había sido de temperatura suave y uniforme,
que parecía enfriar los cuerpos de los culpables pareja. El amor y la paz que había disfrutado desaparecieron y en su lugar sintieron el remordimiento del pecado, el temor al futuro y la desnudez del alma. La tentación es pecado y no indica que Dios esté disgustado con nosotros. El Señor permite que seamos tentados, pero mide cada tentación de acuerdo con nuestra facultad de resistir y vencer al mal. Es en este tiempo de prueba y tentación cuanto podemos medir nuestra fe y confianza en Dios, evaluar la estabilidad de nuestro carácter cristiano, hermanos. Ahora tú entiendes por qué en Romanos, vamos a ver Romanos para atrás, vamos a ver Romanos 5:12 para atrás, hermanos. Ahora tú entiendes. Es por eso que cuando me inviten a, como decir, siempre que me inviten a predicar a un lugar, hermanos, yo no puedo, como decir, yo no puedo deslindarme de hablar de la palabra de Dios, de hablar los mandamientos de Dios, las consecuencias que causó el pecado. Es por eso es de que mire lo que dice aquí. Por eso, hermanos, en el versículo 8, mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo que dice Romanos 5:8. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en que Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora es más entendido Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así es, hermanos. Yo quisiera que nos pongamos de pie. Vamos a cantar este canto tan importante.